mi responsabilidad nunca, bueno, la he asumido y nunca ha sido esa, de querer decir algo para que la gente diga ese. Más, yo no tengo ninguna aspiración de esa clase, entonces, por lo mismo, Con más libertad a veces puede decir, ojalá nada. si algo quiero es llevar a las personas, pero al gobierno, pero de Cristo. No interesa, no creo en ningún otro Mesías, ni tampoco en ningún otro David, ni tampoco en ningún otro outsider que quiera venir aquí ahora a decir, y esto significan todos, no me estoy refiriendo a ninguno en particular, significan todos. Sí, porque casi siempre se muestran como un outsider, ¿no? Sí, Como, claro, y estoy por fuera del parámetro regular, tradicional, convencional, y no estoy de acuerdo tampoco con eso. O sea, yo creo que las cosas hay que ponerlas en el oro. Y en ese orden, entonces, cuando yo digo esto acerca del catolicismo, de la iglesia en ese tiempo, de la incidencia de clero, que se perdió porque disruptivamente apareció esta carta, ¿sí? A decir, hablar de los derechos. Entonces, en los derechos, pues obviamente se quita una base que soportaba la primera constitución. ¿Y cuál era? La iglesia, con sus valores. Entonces, no, vamos a tratar de que esto sea equitativo. Entonces, los principios, que es la pregunta que tú me haces, pues toman un lugar, pero en ese lugar también tiene lugar este otro. Y tiene lugar este otro. Y yo sé que en algún momento van a decir, y en ese lugar, entonces también tuvieron derecho ustedes, pastor, en la diferencia que tenían ustedes con esa línea dogmática del catolicismo. Y entonces parece que por eso tenemos también que quedar callados, porque bueno, eso también los privilegia a ustedes. claro. Y así también terminamos después hablando de la Constitución del 91. Es que en la Constitución del 91 también se sentaron para establecer igualdad y libertad religiosa, y corrijo ahí, libertad religiosa, no igualdad, sí, porque todavía tenemos un concordato, por ejemplo. Sí. Y bueno, no es que me incomode, no es que me incomode. A veces sirve. Ha servido. Y gracias a Dios por algunas de esas cosas que a nivel... ¿Crees que debiese haber, perdón, un concordato protestante? Pues yo creo que si el que sirve ese funciona, pues dejémoslo ahí para no enredarnos, Ok. ¿sí? Y no seguir ahí, porque estamos próximos, y no corrijo, pudiéramos estar próximos a que una persona que ya he oído que es una propuesta, le quite a un himno nacional de nosotros una estrofa que dice, que habla acerca de que murió en la cruz. Terrible. Sí, porque no, es que eso no puede estar, porque eso es Antidemocrático. antidemocrático, antiderechos humanos, porque pues, se está creando una identidad en la que probablemente todos o muchos no caben. Y desde ahí entonces viene el asunto. ¿Cuál es el asunto entonces? Nosotros estamos aquí en una situación que tiene que tener un doble manejo, Claro. ¿sí? Un doble manejo, porque si no tenemos incidencia política y de gobierno, en la manera como funcionan los sistemas, que quisiéramos decir que es por conciencia, pero no, nos toca hacer política. Bueno, yo no la hago, pero estoy hablando de la comunidad cristiana. Claro. Entonces, cuando nos toca hacer política, ¿qué nos toca hacer? Salir a la calle, hablar con la gente, Ujú. presentar proyectos, ¿sí? Quien se sube, por ejemplo, llega al Congreso de la República, pues tiene que ir, sentarse, escuchar lo que el otro propone, entender que solo no puede, que tiene que hacer alianzas y vínculos con los pares, que no son iguales, pero son similares. Y en eso, pues entonces, decir, pues hacemos parte de un proceso. Dijo alguien, una golondrina, una sola, no hace verano. Entonces, pareciera que, uy, no, pero esto se mezcla. No, no, es que funciona el sistema de esa manera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tratar de preservar, claro, principios, valores, familia, niñez, la vida.
¿sí? Eso es lo que probablemente muchas personas no han entendido, Claro. ¿sí? Que en ocasiones se requiere estar ahí para poder negociar. Oye, pero ¿por qué dicen eso? ¿Acaso Dios no puede venir así con su cetro de poder y mandar un rayo? Pues no, no. Ujú. Yo he dicho que Daniel, antes de ir las 3 veces que hacía la oración, pues también salía oyendo a incienso de los dioses babilónicos. Y pues él estaba ahí porque quería. No, no porque quería, sino porque, bueno, todo es desenlace y que tienen que ser llevados los príncipes, Nabucodonosor trae los privilegiados, los sabios. Claro. Y ahí estuvo el hombre. Fiel se mantuvo, pero en algún momento la ropa le olía a incienso. Claro. Y en algún momento aconsejó a Nabucodonosor. Claro, y lo aconsejó para hacer cosas con relación al estilo de gobierno de un rey pagano, Ajá. al cual le dio testimonio de Dios. Sí. Pero mira el detalle. ¿Y cuál es el detalle? Yo creo que en ese tiempo nadie juzgaba a David. Ah, perdona, Daniel. Nadie decía, no, mírelo allá, y mejor dicho, ese se la pasa allá con Nabucco y entonces. No, 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 no. Eso no se juzgaba. ¿Sí? La gente era consciente de que el hombre estaba allá cumpliendo una tarea. Y yo creo que hasta cierto punto la gente se enorgullecía, el pueblo judío yo creo que decía, hombre, tenemos a alguien que vela por nosotros en las altas cortes de Babilonia, ¿no? Ahora, permíteme dirigirme a la cámara para hacer una salvedad. Y en este caso, en esta salvedad, dejar claro que yo no tengo ninguna aspiración política, de elección de absolutamente nada. Soy y he entendido que soy un pastor, respondo a ese llamado, ¿sí? Con toda la responsabilidad. Entonces, lo que estamos diciendo no tiene ningún camino, no, no es el interés de que están preparando un camino para algo, no, no, no. Solo que tenemos hoy el sumo cuidado de opinar y de hablar cosas Ujú. que probablemente por mucho tiempo la gente desconoce dentro de las opiniones y criterios de los otros y que por desconocerlo entonces pues la gente dice pues no, aquí no hay una línea, aquí no hay no, no, nosotros tenemos líneas definidas, Pues, ¿sí? Y honramos a los que son llamados para cumplir la tarea, pero también entendemos que el centro de nosotros es Dios, que somos cristocéntricos, que somos bibliocéntricos, pero que también necesitamos entender cuál es la dinámica de este mundo y que entendiendo la dinámica de este mundo, como dijo el Señor Jesucristo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero cuando estamos en el mundo, la oración es que Dios nos guarde del mal. ujú. Y eso no significa, como él mismo lo dijo, no te pido, Padre, que los quites, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿cómo podemos estar aquí nosotros Claro. para ser librados de ese mal? Sino por medio de la luz de Cristo en nuestra vida, en esos lugares donde se toman decisiones. Entonces yo quiero reiterar también eso, que no opino lo que opino para, ni siquiera para que alguien diga, bien, no, probablemente alguien diga, no, no, no lo comparto. Y pues qué bien, pues porque se trata de eso, de que podamos opinar y llegar a ese punto. O sea, sí necesitamos estar ahí para preservar principios, valores y los fundamentos de la fe y de la verdad que nosotros tenemos. Ok. Y ¿no creerías más bien que deba ser a través de un acuerdo, llamémoslo institucional, entre las partes, es decir, entre el Estado y la iglesia protestante en este caso? Porque, ¿qué pasa? Y yo obviamente respeto, ¿sí? A, a quienes en algún momento se abanderan de la fe, ¿sí? Pero me parece peligroso. Y creo que con razón lo considero peligroso porque hasta cierto punto, pues digámoslo así, hasta cierto punto la Inquisición vino también por la fe, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué implica, o más bien, es un precio a pagar, ¿sí? El de tener a alguien ahí, pero que en algún momento puede también responder a intereses de particulares, ¿sí?
porque entiendo muy bien el tema de la negociación, pero, y sí, cuando uno está, por ejemplo, en una institución como el Congreso, uno tiene que, lo que se menciona, ¿no? Llegar a acuerdos programáticos, llegar a conclusiones previas, ¿sí? Bueno, usted me aprueba este, yo le apruebo este y nos hacemos mutuamente, ¿no? Y creo que ahí es de pronto donde está el detalle. Se pudiera realmente, pudiera haber una alternativa que no implique lo que de pronto en algún momento la gente critica con respecto a estos liderazgos políticos cristianos, que es que esa persona, por ejemplo, lo que de pronto yo he escuchado, esa persona dice ser cristiana, pero está en contra de los pobres, por ejemplo. No estoy diciendo yo que ese sea un criterio, sino es la opinión de algunas personas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se maneja? ¿Sí? Si crees que de pronto eh, igual es que alguien tiene que estar ahí o crees que puede haber una alternativa a eso. Lo que pasa es que a la iglesia, igual a la sociedad, pero partimos de la iglesia porque es es nuestra asignación o es el grupo de personas sobre los cuales incidimos. Ujú, Hay que educarla en una cultura de gobierno, pero en la base de los criterios de la palabra. ujú, Mientras no existan esos criterios, esa cultura y esa educación, que me parece que tiene que ser muy sujeta a la academia, o sea, que no puede ser un asunto diseñado por lo que de repente emerge, porque así debe ser, sino que no, que tenga un trasfondo, pero ujú. muy responsable, ¿sí? Ah, porque cuando uno habla, por ejemplo, de corrientes económicas, cuando uno habla de corrientes políticas, hoy, por ejemplo, hablamos nosotros de socialismo, hablamos de capitalismo, pero las personas no terminan ni siquiera definiendo eso qué es. Ujú. Hablamos de comunismo, hablamos de progresismo y hablamos de una serie de cosas que cuando se definen los componentes de esas corrientes ideológicas, pues las personas dicen, no, pues es que esto debiese ser. Si yo te digo que es justo, Ujú. te digo, Daniel, es justo, que tanta tierra que hay, que nosotros vemos, y a ellos se llaman bueno, los baldíos, pero no hablemos de los baldíos, sino hablemos, nosotros vemos de aquí hacia a Bucaramanga, vemos una cantidad de tierra, y uno dice, ¿esta tierra de quién es? Nadie la usa. Ahora esto debiesen repartirlo, ¿cierto? Es justo. Sí. Es justo que llegue una persona, un campesino que no tiene, que le asignen ese campo para Para que lo produzca, que ¿eh? lo produzca, claro. Y uno dice, No es que le van a hacer el trabajo. sí, exacto. Esto es justo. Y si yo le vendo a usted esa idea, ¿usted qué dice? No, y yo me adhiero a esa idea, Justo. sí. Sí, claro, eso es justo, listo, justo. ¿Quién se adueñó de esa idea? ¿Sí? Ujú. Es qué corriente ideológica se adueñó de esa idea. Sí. Y entonces, una persona puede considerar que eso es justo, pero de repente alguien dice, sí, pero es que ese es un pensamiento de algo que difiere con otra clase de línea del pensamiento de la misma ideología que difiere con la moral, Ujú. ¿sí? O que probablemente no converge con ciertas cosas que caracterizan, ¿no? Que caracterizan a los principios, a los valores bíblicos, ¿sí? Si yo le digo, por ejemplo, a una persona, y aterrizo esa idea, si yo le digo a una persona, por ejemplo, esto, la Biblia dice que al que no produjo, está hablando de una parábola que es la de los talentos. La de los talentos no es una parábola dada a que, si yo sé tocar guitarra o si yo soy un buen mimo, eso no son los talentos, no, los talentos son un factor, es una medida financiera. ¿Ok? Entonces se entregaron 10, 5 y uno. Eso dice el texto, no dice otra cosa, que no vamos a enredarnos nosotros tratando de hacer que parecer que no, es aquellas cosas que Dios te llamó a hacer para que tú seas virtuoso ya a nivel, y tú hacemos noche de talentos y es la noche donde todos los chicos salen haciendo alguna cosa para que al final les den un premio.
No, el talento es un criterio de medición productivo. Ujú. Entonces tienes 10, tienes 5, tienes uno, ¿qué vas a hacer con eso? Y entonces el que tiene 10, tuvo otros 10. Uy, tuvo. Entonces, claro, el hombre multiplicó esos 10. Pero el que tenía 5 lo multiplicó. ¿Y tuvo cuántos? 5. Y obviamente la suma es 10 son más que 5. Entonces el que multiplicó por 10, pues obviamente tuvo que esforzarse más, porque es sencillo. Es sencillo. O sea, trabajar para tener un resultado mayor, pues obviamente me va a exigir mucho más. Pero el que tenía uno, pues no hizo nada. Y será que de pronto dijo, no, pero es que yo no le puse ganas a esto porque es que uno. No, no, ese no fue el criterio por el que él no hizo nada. ¿El criterio cuál fue? Aunque tuvo miedo, no, aunque sabía que entonces fue y enterró, literal, yo voy a decir literal, negligencia, porque la Biblia lo llama así, siervo negligente, Inesi. Entonces, el talento que tenía, que por lo menos lo devolvió, porque lo guardó, ¿le fue dado a quién? El que tenía nada. Tenía 10. Ujú. Y si yo te digo que eso responde a un sistema, Económico. ¿sí? Claro, económico, productivo, donde se le quita al que no produjo, no hay que no tiene, hay que sí tenía, pero no quiso hacer nada, porque se llenó de pereza, porque al perezoso le cae la techumbre, dice la palabra. Porque dice, el perezoso anhela mucho y nada tiene. Entonces esa persona que nada produce, pues se le quita, hombre, porque y se le entrega al que sí quiere administrar bien, al que sí tiene, al que sí quiere hacer que las cosas pasen. Entonces lo mismo pasa, por ejemplo, en el concepto entonces del campo. Ujú. Si me dices es que el sistema que se plantea desde ese concepto ideológico es hacer una distribución, sí, no, y entonces midamos resultados a un tiempo, no es una asignación caprichosa. Vas a tener 6 meses o no sé, las temporadas de productividad de la tierra según contexto. Bueno, aquí, allí que se cultiva, no, yuca, papa, acá cuánto se cultiva, yuca, y bueno, la yuca y la papa no se cultivan en la misma, el mismo terreno, pero yuca, plátano, naranjas, listo. Pues, ¿cuánto demoran las temporadas de producción? Ujú. Entonces uno dice, oye, una medida. Vas a tener esa tierra por 1 año, por 2 años. Te voy a facilitar. Si demuestras, ¿sí? Que puedes hacer productiva esa tierra, hacemos unas escrituras. Listo. El gobierno puede comprar eso, sí, claro. Lo puede hacer. Oye, sí, pero hoy esa tierra era. Entonces hablamos, y ahí viene la famosa amenaza de, de, ahora olvidé el nombre. De cuando uno toma De la expropiación. la expropiación, ¿sí? Entonces, llega un momento donde uno se da cuenta que es que la distribución es sencillamente para responderle a una persona y entonces buscar que la persona quede en deuda conmigo porque yo le asigné dónde hacer un rancho, pero siguen las mismas tablas, sigue la misma polisombra alrededor y sigue el mismo fenómeno de improductividad, porque es que el problema de la productividad no es un asunto en realidad de la obtención de los recursos para ser productivo, sino es un asunto mental. Ok. Entonces, en ese orden, Daniel, se vuelve muy complejo decir uno cómo se pueden estandarizar ciertos pensamientos que puedan ser lo suficientemente justos, porque yo estoy completamente convencido que ninguna de las corrientes ideológicas carece de buenas intenciones. Ujú. Lo que pasa es que sí en el discurso no son pragmáticas, no son pragmáticos los procesos en lo contextual. Entonces, hoy en día pueden haber mandatarios que dicen, no, queremos y esto es justo. Y uno dice, tiene razón. Pero la base no está lista para que eso se pueda hacer así.
Ok. porque está el que saca ventaja. Pues. Hablemos de un fenómeno, así rápido, cortico. Las invasiones. Los territorios invadidos en los barrios, en diferentes barrios. Y que son un problema de todo. Y no es solo de nuestra población, de diferentes lugares. Ujú. Hagamos una observación, hagamos una investigación. ¿Quiénes son los que invaden? Ujú. ¿Necesitados? Bueno, no sé hasta dónde nosotros somos lo suficientemente justos, honestos, ¿sí? Y hasta dónde el que vigila, el que gobierna, el que hace todo lo que debe hacer en la regulación o en la legalización de todos esos procesos, no se está dando cuenta. Que invade allí, invade una, dos, tres, cuatro, cinco franjas poseídas, gobernadas o en posesión, porque entonces yo tengo postes y yo tengo cuerdas y cintas a delegar y enredar y digo, esto es mío, 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 y cinco, pero hay otro lote para invadir, entonces se va para el otro, y entonces sí, vuelve y lo hace, y esa persona es uno desfavorecido, no. Es alguien ventajoso. Claro, es uno que tiene un negocio de qué? De invasión de la propiedad privada, donde entonces sencillamente tengo plata para comprar polisombro, para comprar estacas, para comprar unas láminas de zinc y entonces hago mi negocio de venta de propiedad privada a través de cartaventa y estoy pisando callos, pero igual que, ¿a quién estoy señalando? Estoy señalando a un sistema. Y a un tipo de personas. Y ese sistema es permisivo con ese tipo de personas. Sí. A mí me gustaría añadir algo y eh, bueno, esto parte de la espontaneidad del tema es que no tenemos tener diferencias entre lo que decimos, ¿no? Y no sé hasta qué punto yo considere que pueda trasladarse el ámbito de una parábola, ¿sí? Porque considero yo que una parábola, pues justamente por ser una parábola, no es algo literal, sino que hace referencia a una enseñanza, o las palabras de Jesús nunca fueron literales. Y en algún momento de la Biblia, y eso no quiere decir que no esté de acuerdo con parte de lo que acabas de decir, creo que con la mayoría de cosas estoy de acuerdo, pero creo yo que esa idea de darle al que no produjo porque, porque no produjo, porque fue negligente, y darle al que sí produjo y más, me parece que a veces puede llegar a justificarse para cosas con las que yo definitivamente no estoy de acuerdo. ¿Y a qué me quiero referir? A que la palabra no como parábola, sino en algún punto como algo literal, y lo puedo encontrar, por ejemplo, en Santiago, menciona que, que los ricos, eh, hace como referencia a que los ricos son quienes em, explotan a los pobres, ¿no? Y alguien pudiera escuchar ese versículo y decir, uy, Santiago, un precursor de Marx o algo por el estilo. Bueno, obviamente no es así. Pero justamente en base de construir criterios fundamentados en la fe, sí creo yo que no es que yo esté en contra, obviamente, de lo privado. Y sí creo yo que hasta cierto punto, quien obviamente se esfuerza más, merece más. Es lo justo. Y creo que Dios es un Dios que recompensa el esfuerzo. Y obviamente alguien que no se esfuerza, ¿sí? Pues no va a recibir una buena retribución. O sencillamente no va a recibir nada. Pero me pasa que y es un problema de ambas corrientes, en este caso económicas, porque pareciera que lo económico es como lo más susceptible a veces. Y es que hay personas que leen, por ejemplo, ese versículo, el que tú mencionas, y dice, ¿sí ve? Dios defiende el capitalismo, porque Él está a favor de que alguien
que no tiene, se le quite para dárselo al que tiene más. O por ejemplo alguien que de igual manera lee a Santiago y dice, no, sí, Dios es socialista. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que hoy en día se reduce a nuestro Señor Jesús a la idea de un revolucionario. No es que Jesús fue el primer revolucionario de la historia. Yo digo, bueno, eso es completamente hereje y errado completamente del mensaje de Cristo por donde se le mire. Y habría que ver qué realmente vino a hacer Jesús. Pero entonces en ese sentido, sí creo que no, que a veces parte de justamente de secularizar, hablando de secularizar, la palabra, pues se llegan a estas conclusiones de que de pronto Dios es partidario de algún sistema económico. Entonces, bueno, Bueno, mira, y justamente hacía mención de esa parábola, no para referirme al sistema, mira que ni siquiera dije qué sistema, tú lo mencionas, ¿no? sí. Sino que solamente, Yo me atreví. sí, y hacía mención para decir que alguien pudiera considerar que es eso lo que significa, Okay. ¿sí? Pero el parámetro bíblico sí hace que lleguemos a esa clase de conclusiones, ¿sí? Y eso no significa que seamos insensibles con el que no tiene una oportunidad, porque muchos no hemos tenido oportunidades al comienzo y después se nos dio una y no fuimos negligentes, Sí. fuimos diligentes. Entonces, decir que por eso al que se le dio un talento no merece que se le dé el talento y mejor quitémosle una vez y entreguémosle al de los 10, pues no. Lo que yo estoy diciendo es que en muchas ocasiones se quiere privilegiar a todo el mundo cuando no todo el mundo tiene la misma actitud con una visión productiva. Entonces, ¿está bien que todos tengan? Ujú. Ahí viene como la inquietud, Ok. porque esos todos incluye los que no van a querer hacer nunca nada. Y por el contrario van a querer decir, nuevamente ténganme en cuenta para que otra vez nuevamente llegue esa oportunidad que nuevamente voy a querer malgastar porque es un asunto de actitud. Ok. ¿Sí? Ahora, frente al tema del pensamiento de Jesús, y ahí sí, pues de pronto entro dentro de esos herejes que tú dices, Ok. porque ahí yo sí creo que Jesús vino a traer una revolución. Ok. Yo sí creo que Jesús vino para ir en contra de un sistema de gobierno de ese tiempo, que era religioso, y que estaba marcando unos parámetros que eran completamente convenientes, ¿sí? Y ahí entonces yo creo que el Señor sí vino y con su verdad cambió esos estereotipos, los confrontó, estableció una verdad como fundamento y como parámetro, y no tuvo ningún problema en decirlo, ¿sí? Entonces, al asumirlo, pues tan así lo asumió que se volvió un mártir. Y que llegó a la cruz, pues justamente como lo hemos dicho, pues ese no puede ser parte del recital y un cliché de Semana Santa, pero sí Jesús murió por la verdad que vino a pregonar y que vino a establecer contra toda clase de conveniencia del tiempo, de orden político. Ujú. Y de orden político, porque aquí estamos viendo que la amenaza era a un César, la amenaza era a un rey Herodes, la amenaza era a un grupo A un Sanedrín. de personas así que estaban diciendo nosotros somos los como terratenientes, porque recordemos que ese grupo era tenían una propiedad y una zona para poder administrar, ¿no? Ujú. Diferentes provincias asignadas por el imperialismo en el momento, decía, a ver, si ya era imperio, ¿no? Ya era imperio. Entonces ya estaba Augusto César, entonces ya podemos decir que ellos estaban ahí como sujetos a que nada nos incomode en nuestra jurisdicción y pues aparece un señor y ese señor está diciendo que no, que lo que los otros están diciendo carece de todo sentido y propósito original. Entonces, yo sí creo que eso produce una revolución, ¿ok? Y esa revolución eso la necesitamos. Necesitamos gente que se atreva a decir verdades bajo la evidencia.
que pudieran parecer, y hay algo que yo quiero empezar a trabajar más adelante y está relacionado con eso. Las verdades que se deben decir, aunque sean éticamente incorrectas. ¿Por qué éticamente incorrectas? Sí, particular. Porque pareciera que un pastor no debiese decir eso. Ok. Porque Ética entre comillas, sí, entonces. claro, claro, claro. ¿Sí? Éticamente, o más bien, son cosas antiéticas. ¿Por qué antiético? Porque no, porque guardemos la proporción, porque como un pastor va a decir eso. No lo diga, porque es que es mejor quedar bien. Ok. No, llevamos muchos años Tratando de quedar. haciendo cosas, tratando de quedar bien, pero hay mucho agazapamiento, mucha mentira, mucho entramado, ¿sí? Y sobre todo en estos días, cuando se habla de política. Ujú. Porque en estos días, cuando se habla de política, entonces todos debemos decir lo que responde a eso que se debe decir para poder parecer que estamos haciendo las cosas muy bien. Pero de pronto ahí hago preguntas. ¿Será que todos esos que están haciendo todo eso, al final no están haciendo negocios a puerta cerrada? ¿Sí? Y entonces se viene, voy a usar una expresión que puede ser indelicada. Entonces viene el manoseo al pastor. Y entonces, pastor, usted que sí, usted que pastor, y pastor, ayúdeme, pastor. Y entonces viene y uno dice, bueno, ¿Y entonces esto cómo se come? en todo esto, ¿cómo es, no? ¿Cierto? Y entonces viene la gente que está arreglando sus asuntos, creyendo que entonces las iglesias se convierten en centros de captación de votantes y el pastor tiene el poder de inducir Ujú. a las personas, a ese potencial votante, usando un parámetro de la fe. Es que si mi pastor me lo dice, me lo recomienda porque él lo dice, entonces yo voy a decir que es lo que mi pastor diga. Y que añadiendo a eso, lo que decía antes, ¿no? A veces creo que se utilizan versículos sin un contexto y Entonces, ¿qué sería lo más saludable, lo más responsable? ¿Sí? Es poder hablar con libertad la verdad. Educar a la gente que bajo una cultura de principios y valores, desde la fe, desde la escritura, hermano, escoja usted, porque somos demócratas entonces, o democráticos. ¿Sí? Entonces, observe usted quién funge en este momento como candidato, pero no nosotros diciendo, no, es que yo le doy allí no a tal y entonces, no, pues, espere, porque entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, en ese orden, yo creo que lo más responsable es respetar las libertades, pero bueno, lo conozco en este contexto. Creo que en algún momento me pediste permiso para hacer algo que tú querías hacer, ¿sí? No sé si lo recuerdas, pero yo te dije algo, yo te dije, yo no te voy a decir si sí lo puedes hacer o no lo puedes hacer, ¿sí? me puse, ¿Sí? Yo te dije yo te enseñé criterios para que escojas lo que debes hacer. Y terminaste haciendo algo que tú decidiste. Y con el mismo criterio terminaste concluyendo que lo que decidiste también podías resarcirlo. ¿Sí? Entonces yo creo que a la gente hay que educarla para que en su libertad sean buenos administradores, no de su independencia, porque nosotros no somos independientes. ujú. Existe algo que en el libro de Steve Covey, que el código de la gente altamente efectiva, bueno, no es un libro cristiano, pero dice él algo que habla acerca de la interdependencia. Entonces no hablamos de la dependencia y de la independencia, sino hablamos de la interdependencia. Hablando desde el criterio humano. Desde el criterio en Dios, somos dependientes de Dios. Pero cuando yo digo que esto de la interdependencia es que debemos ser buenos administradores no de nuestra famosa independencia, porque es que yo soy libre en hacer lo que yo quiera, no, sino de nuestra autonomía. Y la autonomía habla de mi capacidad consciente e inteligente
de tomar decisiones. Ujú. Y ahí es donde tenemos que entonces darnos la batalla de poder aportarle a la feligresía, a la iglesia, a los creyentes, a que hagan buen uso de su derecho, porque el voto es un poder, ¿no?